Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Señor presidente, honorable Cámara, después al momento de las modificaciones y propuestas en particular, que anticipo muchas se van a aceptar de las que se han formulado acá, estarán a cargo del diputado Laspina, que preside el plenario de comisiones, y el diputado Fernando Sánchez. En primer lugar, quiero agradecer a la presidenta de la comisión, a la diputada Swin, por la predisposición permanente que ha tenido para que pudiésemos avanzar en una ley de enorme significación y que hace muchos años se viene militando, imposibilitando o debilitando los efectos de la misma en la Argentina. También quiero agradecer a los técnicos, a los especialistas, de todos los pensamientos que durante estos años han arrimado posiciones, ayudaron a buscar consensuar y que obviamente están orientados por el sentido del bien común. Quiero decir también, en honor a la verdad, que el proyecto que yo presenté se basa en un proyecto que también había presentado con anterioridad el diputado Martín Lustó, a decir verdad, más el proyecto que presentó la diputada Elisa Carrió. Quiero decir, presidente, que la turbulencia de la prioridad de los temas que tiene la Argentina, mezcla de dolor y de angustia, como hoy se hizo referencia a los cotidianos de la economía, quizás hoy no advirtamos la importancia de lo que significa esta norma para el presente y para el futuro del país. Tiene una significación en la economía que no tiene precedentes. Son las nuevas reglas centrales de la economía en la Argentina. Va a ser un aporte sustancial a la transparencia de los mercados. Va a contribuir a la integridad de la nación. Va a buscar terminar con la cartelización, que es la enfermedad peor que termina ahogando al consumidor. Viene en defensa de las pymes que frente a un mundo global y concentrado se profundiza su debilidad por no tener un marco institucional a donde reclamar en su defensa. No es una ley que vaya a resolver el problema de la inflación, para que quede claro. La ley de defensa de la competencia con Tribunal de Defensa de la Competencia es necesario, y así existe en países a donde hay inflación y a donde no hay inflación. Su naturaleza es otra. Contempla algo que se nos está pasando por encima y que en el mundo global atraviesa todas las fronteras, que es el desarrollo de la innovación como resultado de la revolución tecnológica que perfora los mercados, sobre los cuales después no existe ningún tipo de control, ni siquiera disciplinamiento, cosa que estamos viendo en países desarrollados del mundo, a donde desde un garaje, mediante la innovación y el conocimiento, se desarrollan capitales que superan cualquier cifra de la que puede imaginarse en el planeta y que después giran por el mundo sin ningún tipo de control y compiten perforando a los estados nacionales, dejándolos prácticamente sin defensa.
viene a evitar la cartelización, no solo la clásica, conocida y remanida de la obra pública, como se ha dicho muchas veces, sino inclusive en otra mucho más sensible, y como está ocurriendo ahora con actuaciones de la Comisión Nacional de la Competencia, aún con las facultades recortadas que tiene en cartelizaciones de medicamentos que ocurrió en algunas provincias y que se actuó rápidamente. Señor presidente, la regla es la competencia, pero la competencia tiene como regla la lealtad y la transparencia, no el fraude ni la concentración. La ley 25.156, que fue sancionada en el 99, nunca pudo ser aplicada, se fue desnaturalizando. Y si todos recordamos, después en el 2014, desgraciadamente, con la sanción de la nueva ley de abastecimiento, se derogaron prácticamente todas las atribuciones del Tribunal Nacional de la Competencia y se la traspasaron, obviamente en forma discrecional, a los humores del tan mentado y recordado secretario Moreno, fuera de cualquier nivel institucional. Por eso no hubo sanciones relevantes durante los últimos años. Por eso hemos dicho que necesitamos esto. Lo tiene Chile, Brasil, Colombia, Perú, se ha hecho mención a la OCDE, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros países donde hemos visto enormes sanciones. He descrito los objetivos someramente, pero quiero recalcar dos o tres cosas importantes. Va a tener, además de sanciones para los acuerdos y prácticas prohibidas, fuertes sanciones para las posiciones dominantes, evitar la concentración, cuando todos conocemos que se juntan entre dos o tres para manejar el mercado. Va a tener una fuerte incidencia que ayude a las pymes, si se le ejerce bien, sobre los insumos que ellas necesitan, porque en su marco de debilidad compiten contra grandes pulpos que concentran y definen unilateralmente el precio de los insumos y encarece la actividad productiva. Vamos a crear la Autoridad Nacional de la Aplicación. Va a funcionar como Tribunal de Defensa de la Competencia. Y quiero anticipar por algunas observaciones que se hicieron, que por supuesto vamos a regular en particular y aceptamos modificaciones para regular cualquier tipo de conflicto de intereses que lo preserve y lo separe al margen de la ley. Además de los requisitos para los miembros que la integren del concurso, y se va a incorporar el control institucional del Senado, que no es la arbitrariedad de que el Senado designe, sino que es el último paso después de haber transcurrido las presentaciones y los concursos de la misma. Va a haber un secretario de conducta anticompetitiva y de concentración económica. Señor presidente, las sanciones son enormes y ya voy a poner un ejemplo cuando concluya. Tenemos sanciones, y es importante que lo sepan, en los actos o conductas que impliquen acuerdos prohibidos. El Tribunal de Defensa de la Competencia puede incluir desde la sanción hasta separarlo del registro de proveedores del Estado, si la infracción realizada hasta en licitaciones públicas, y la exclusión puede tener hasta 8 o 10 años.
Estamos hablando de severas sanciones. Estamos hablando de un programa de clemencia que es casi como un arrepentido, no porque esté de moda, sino porque es imprescindible a los efectos de poder avanzar desde el Tribunal de la Competencia y hacer efectiva las sanciones que se apliquen dentro del marco de la confidencialidad que se prevé. Quiero aclarar también, en mi criterio fue sin querer un error involuntario, la Sala Especializada de Defensa de la Competencia no es que sea un tribunal civil que va a aplicar sanciones penales. Esa fue una discusión que había en los proyectos, alguno contemplaba sanciones penales directamente y se debatía dónde se colocaba este capítulo, si en contencioso administrativo o en otro lugar. Se llegó al acuerdo que quede en la sala de la Cámara Nacional de Apelación y Civil, porque de lo que se trata son de infracciones para aplicar las máximas sanciones, y si de ella deriva la comisión de un ilícito, obviamente que debe en forma inmediata pasar a la justicia penal. Señor presidente, además del régimen de fomento de la competencia, quiero decir que esto es un paso gigantesco que va a estar por encima de quien esté gobernando circunstancialmente. No es un aporte de la política a la economía, es un aporte de la sociedad en defensa de la sociedad, para que se termine en la Argentina paso a paso el negocio de los vivos, no solo con el Estado, sino con la debilidad en el camino de la producción, en el camino del desarrollo tecnológico y en la imposibilidad por los vericuetos del derecho que están autorizando a que se cartelicen, a que controlen monopólicamente los mercados y lo termine sufriendo el pueblo. Por eso creo, honorable Cámara, que hoy esta Cámara, y espero que el Senado, antes que termine este año, le dé sanción definitiva, no dé final a una batalla, sino el comienzo de una batalla cuyo final será que vuelva la transparencia, a terminar con la cartelización y evitar que se siga perjudicando a los más débiles. Nada más, presidente. Gracias, señor diputado.